Buenas tardes, hoy es miércoles 1 de febrero del 2012 y vamos a proseguir con las tutorías correspondientes al nivel 2, al bloque 4, es decir, fuerza y movimiento de la asignatura Ciencias Naturales. Todo ello de la segunda evaluación. Vamos entonces a continuar con el bloque temático 4 y a continuar con el tema que empezamos el miércoles pasado, que sería el tema 1, sería el movimiento, la velocidad y la fuerza. El miércoles pasado vimos el movimiento y hoy vamos a ver el segundo epígrafe, el correspondiente a la velocidad. Es un poquito más denso que los contenidos que vimos el miércoles pasado, pero bueno, nos va a servir al fin y al cabo para poder desarrollar algunos problemas que aparecen en el librillo rojo, en el cuadernillo rojo donde tenéis que hacer los ejercicios, y también pues nos va a servir para preparar los problemas que puedan aparecer en el examen. El miércoles que viene ya terminaremos el tema 1 con el epígrafe 3, es decir, con la fuerza. Como he dicho, hoy veremos la velocidad. Vamos a comenzar definiendo lo que es la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad media se define como el cociente de dividir la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido. Lo vamos a indicar como v sub m, y al decir la distancia recorrida se indica como delta de s, o sea, la diferencia entre el espacio final y el espacio inicial, y el tiempo transcurrido lo vamos a escribirlo como delta sub t, es decir, t sub 2 menos t sub 1. Por lo tanto, de esta definición tenemos la siguiente expresión: v sub m es igual a s sub 2 menos s sub 1. Todo ello partido de t sub 2 menos t sub 1, es decir, distancia recorrida entre tiempo transcurrido. Por lo tanto, aquí lo expresamos de la misma manera, pero en vez de S2 menos S1 partido T2 menos T1, vamos a indicarlo mediante delta de S, es decir, la diferencia de espacio entre el tiempo transcurrido, delta de T. S sub 2 será la posición en el instante T sub 2, es decir, S sub 2 será en el momento, en el tiempo 2, tendremos habremos recorrido una distancia, y el tiempo 1, T1, nos servirá para fijar la posición S sub 1. Por lo tanto, como hemos dicho, la distancia recorrida será la diferencia entre S sub 2 y S sub 1, y lo denominaremos delta de S. Delta de T será la diferencia entre T sub 2 y T sub 1, que es el tiempo transcurrido. La unidad de velocidad en el sistema internacional es el metro partido segundo, aunque a veces se usan otras como el kilómetro hora. Todo ello depende, pues, por ejemplo, del móvil al que nos estamos, del objeto móvil al que nos refiramos. No será lo mismo en un coche en el que nos referiremos a kilómetros hora o en otros casos, pero en el sistema internacional debemos remarcar que es metro partido segundo. Y salvo que lo especifique el problema, siempre tendremos que pasar las unidades a metros partido segundo. La velocidad instantánea es realmente la que posee un cuerpo en un instante determinado. La velocidad es una magnitud vectorial cuyo módulo o valor numérico está determinado por el cociente delta de s partido delta de t. Su dirección es la tangente a la trayectoria en cada punto y el sentido el del movimiento. Por lo tanto, debemos diferenciar entre velocidad media y velocidad instantánea. Velocidad media: si un tren recorre 360 kilómetros en 3 horas, la velocidad media será 360. Entre 3 horas será 120 kilómetros hora. Eso no implica que durante todo el recorrido haya
tenido una velocidad de 120 km/h. Porque habrá momentos en los que el tren realice una parada, en el momento que esté en reposo, por tanto su velocidad será 0. Y para que la velocidad media sea de 120, si ha habido momentos en los que esa velocidad ha sido inferior a 120, como en el caso en el que esté parado, tendrá una velocidad superior a 120. Es decir, la velocidad media es la media de todas las velocidades durante este recorrido. La velocidad instantánea es si en un momento concreto midiésemos la velocidad de un objeto móvil y esa sería la velocidad en ese instante. El punto 2.1.2 es la representación gráfica. Representando en el eje de abscisas horizontal, el eje horizontal el tiempo, y en el eje de ordenadas o vertical la velocidad, se obtiene un gráfico que se puede sacar el valor de la velocidad en cualquier instante. Si obtenemos una línea recta, se dice que la velocidad permanece constante. En este caso vemos que varía el tiempo, es decir, transcurren 2 segundos, pero la velocidad es de 20 metros partido segundo, lo cual correspondería a un movimiento rectilíneo tal cual. Veremos que también hay movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este sería un movimiento rectilíneo uniforme, aunque eso lo veremos más adelante. Si la recta tiene pendiente positiva, la velocidad aumenta, mientras que si la pendiente es negativa, la velocidad disminuye. Es decir, si representamos gráficamente la velocidad frente al tiempo, vemos que en este caso aumenta, con lo cual si la velocidad aumenta conforme al tiempo, la velocidad no será constante. Al no ser constante se presenta un nuevo término, un nuevo concepto, que es el de la aceleración. Por lo tanto, aquí vemos que la aceleración será mayor que 0, puesto que la velocidad aumenta. Pero podemos ver un caso contrario, es que la aceleración sea menor que 0, en caso de que la velocidad disminuya. Es decir, en el transcurso del tiempo, la velocidad va en declive. Esto, por ejemplo, sería un caso en el que una moto va acelerando, o un coche va acelerando y aumenta su velocidad en un transcurso de tiempo, y en el caso siguiente, sin embargo, va frenando y disminuye su velocidad. También podemos elaborar gráficos espacio-tiempo, es decir, S partido T, donde la velocidad se halla mediante su propia definición. V es igual a S sub 2 menos S sub 1 partido T sub 2 menos T sub 1. La pendiente de esta recta, es decir, la diferencia, por ejemplo, aquí podemos tomar como referencia la pendiente de la recta, es la que nos va a determinar la velocidad, ya que aquí tenemos el espacio y aquí tenemos el tiempo. Parte de un espacio determinado, son 10, y termina pues, en torno a 80. Viendo la diferencia de espacio frente a tiempo, lo que ha variado, es decir, 80 menos 10, 70 metros, en un transcurso de tiempo que es 8 menos 0. Con ello haríamos la velocidad. También podéis ver la figura de la página 45 de vuestros apuntes, donde podéis comprobar gráficamente la diferencia de espacio frente a la diferencia o el transcurso de tiempo. Con ello hallaremos la velocidad. Aceleración media. Acelerar significa variar la velocidad, bien aumentándola, como hemos dicho antes, la gráfica nos mostraba una velocidad en aumento, por lo tanto la aceleración sería positiva, mayor que 0, o bien disminuyendo la velocidad, en cuyo caso sería una aceleración negativa, menor que 0. La aceleración media, o A sub m, es el cociente entre la variación de velocidad, utilizaremos también delta, que significa variación,
delta sub v, y el tiempo transcurrido, o delta sub t. Es decir, una velocidad final menos una velocidad inicial, todo ello entre un tiempo final menos un tiempo inicial. Es decir, podemos emplear o bien esta fórmula o bien esta fórmula. Aquí vemos velocidad final menos velocidad inicial, v sub 0 sería la inicial, partido tiempo final menos tiempo inicial. Siendo v sub f la velocidad en el instante final y t sub f sería el instante final, por lo tanto, y v sub 0 la velocidad en el instante inicial, que corresponde al t sub 0. La unidad de aceleración en el sistema internacional, puesto que de velocidad hablamos de metros partido segundo, aquí estamos hablando de variación de velocidad respecto a un tiempo, con lo cual será metros partido segundo cuadrado. La aceleración instantánea es la que posee un cuerpo en un instante determinado, es decir, en un momento concreto. La aceleración es también una magnitud vectorial cuya dirección es la tangente a la trayectoria, su sentido el del movimiento y su módulo es delta de v partido delta de t. Al referirnos a módulos sería el valor numérico que debemos hallar. Representación gráfica. Si representamos en un gráfico la diferencia de velocidad respecto al tiempo, es decir, v respecto a t, se puede obtener la aceleración en cualquier instante. Esta puede ser negativa o positiva. Aquí vemos en la gráfica, en el eje vertical, la velocidad y en el eje horizontal el tiempo. Vemos que que el objeto o el móvil parte de una velocidad 10 metros partido segundo, alcanza una velocidad máxima de 30 metros partido segundo, se mantiene constante y luego decelera hasta pararse, es decir, hasta alcanzar los 0 metros partido segundo. Por lo tanto, el primer tramo aumenta de velocidad en un tiempo transcurrido, sería en 40 segundos, es decir, de 0 a 40, pasa de 30 menos 10, serían 20 metros partido 40. Esa sería la aceleración. Por lo tanto, aquí posee una aceleración positiva. En este tramo no posee aceleración, puesto que la velocidad permanece constante, es decir, ni aumenta su velocidad ni disminuye. Y en este momento, el cuerpo móvil, decide decelerar, es decir, disminuye su velocidad. Por lo tanto, al disminuir su velocidad, vemos que tiene una diferencia de velocidad partido un tiempo. En este caso, por lo tanto, sería una aceleración negativa o deceleración. Vamos a ver a continuación los tipos de movimientos que existen. Vamos a comenzar con el movimiento rectilíneo uniforme, que también lo podéis ver en los apuntes como MRU en mayúsculas. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque la velocidad es constante y por lo tanto no hay aceleración. Es decir, se corresponde con este tramo de la gráfica. La velocidad permanece constante y por lo tanto no existe aceleración. Estas son las dos características principales: velocidad constante, aceleración igual a cero. Si recordamos la definición de velocidad, que era v es delta de s partido delta de t, es decir, diferencia de distancias entre diferencia de tiempos, se tiene que s menos s sub 0 es igual a v por t menos t sub 0. De donde, si despejamos s, nos queda la siguiente expresión que debemos conocer, es decir, s es igual a s sub 0 más v por t menos t sub 0. Si se parte del origen, es decir, cuando no hemos recorrido ninguna distancia, s sub 0, por lo tanto, es igual a 0, la expresión anterior queda simplificada a
expresión sería la misma menos S sub 0. S sería igual a V por T menos T sub 0. Al representar la velocidad frente al tiempo, se obtiene una línea recta horizontal que indica que la aceleración es nula, por lo tanto la velocidad es constante. En el eje vertical tenemos la velocidad expresada en metros partido segundo y en el eje horizontal tenemos el tiempo. Vemos que en un transcurso de tiempo correspondiente a 2 segundos, la velocidad permanece constante en los 20 metros segundos. No varía, ni aumenta la velocidad ni disminuye. Al representar el espacio frente al tiempo, se obtiene que tangente de alfa, siendo alfa el ángulo entre la línea correspondiente o la recta correspondiente al espacio frente al tiempo, entonces sería este el ángulo, como podéis ver en la página 47, pues la tangente de este ángulo que estoy yo ahora señalando sería S menos S sub 0 partido T menos T sub 0. Delta de S partido delta de T es V. Por lo tanto, la tangente de alfa es igual a V, velocidad. A continuación vamos a ver otro movimiento que sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, MRUA en mayúsculas. Se caracteriza porque la velocidad no es constante, sino que varía regularmente, y porque la aceleración es constante, como indica su nombre. Movimiento rectilíneo en línea recta acelerado de manera uniformemente acelerado. Por lo tanto, la característica principal es que la velocidad no es constante, pero la aceleración sí lo es. De la definición de la aceleración, que nos dice que A es igual a V menos V sub 0 partido T menos T sub 0, es decir, delta de V, diferencia de velocidad partido delta de T o diferencia de tiempo, queda la siguiente expresión que debemos también conocer. Sería conveniente que vayamos memorizando sobre todo las expresiones que aparecen en un cuadrito en vuestros apuntes o que yo he señalado aquí de verde. Entonces quedaría V es igual a V sub 0, velocidad inicial, más A por delta de T, es decir, T menos T sub 0. Que normalmente aparece expresada en su forma más simple como V es igual a velocidad inicial o V sub 0 más A por T, por el tiempo transcurrido. Al representar de forma gráfica la velocidad frente al tiempo se obtiene la siguiente expresión. Tangente de alfa es V menos V sub 0 partido T menos T sub 0 es igual a, es decir, la tangente de alfa, es decir, del ángulo, sería igual a la aceleración. Lo podemos ver en esta gráfica, en la que la velocidad aumenta de manera regular, por lo tanto tendremos una aceleración constante. Este ángulo sería alfa. La tangente de este ángulo nos daría la aceleración, y la aceleración por lo tanto es V final, es decir, 20 metros segundos menos V inicial, 0 metros segundos, partido T final, 10 segundos, menos T inicial, 0. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el valor de la velocidad media, o V sub m, de un móvil es el promedio de las velocidades inicial y final. Decimos que por lo tanto velocidad media es velocidad inicial más velocidad final partido de 2. Sustituyendo aquí el valor de V por el de la fórmula V igual a V sub 0 más A por T, quedaría la siguiente expresión. V sub m es igual a V sub 0 más, entre paréntesis, V sub 0 más A por T, cerramos paréntesis, todo ello dividido de 2. Como tenemos dos veces V sub 0,
lo dejamos así de manera más simplificada, sería igual a 2v sub 0 más a por t, todo ello dividido entre 2. Esta sería una expresión todavía más simplificada, en la cual la velocidad media quedaría en función de la velocidad inicial, v sub 0, más un medio de la aceleración por el tiempo. Es decir, hemos simplificado simplemente la velocidad inicial y lo hemos dejado por lo tanto entre un medio de a por t. Si despejamos el espacio en la fórmula v sub m es igual a delta de s, es decir, s sub 2 menos s sub 1 partido delta de t, es decir, c sub 2 menos c sub 1, que hemos visto cuando hablábamos de velocidad media y velocidad instantánea, pero poniendo s y s sub 0 y t sub 0. Quedaría entonces la siguiente expresión: v sub m es delta de s, s menos s sub 0, partido delta de t, t menos t sub 0. De donde la expresión que relaciona el espacio en ese movimiento viene dada por la siguiente fórmula. Con esto vamos a calcular el espacio. Espacio recorrido será igual a el espacio inicial recorrido más la velocidad inicial por la diferencia de tiempo, es decir, t menos t sub 0, más un medio de la aceleración por t menos t sub 0, siendo la diferencia de t menos t sub 0 al cuadrado. Que en su forma más simplificada quedaría, es decir, como podemos utilizar esta o esta. Si utilizamos esta sería una manera más simplificada. S, o espacio recorrido, sería igual a s sub 0 más v sub 0 por t, más un medio de a por t al cuadrado, siendo a la aceleración. La gráfica espacio-tiempo siempre es una parábola, diferente según la aceleración sea positiva o negativa. Para ello podéis ver la figura de la página 48 de vuestros apuntes. El primer caso, la aceleración, la gráfica espacio-tiempo será una parábola negativa, puesto que la aceleración es negativa, y en el segundo caso será una parábola positiva, puesto que la aceleración será positiva. Es decir, vamos a ver en el primer caso una parábola convexa y en la siguiente cóncava. Cuando un movimiento tiene una aceleración negativa, porque la velocidad final es menor que la velocidad inicial, se dice que es un movimiento decelerado. Es decir, aceleración negativa es lo mismo que deceleración. Y eso se producirá cuando la velocidad final sea inferior a la velocidad inicial. Es decir, se disminuye la velocidad. Bueno, hasta aquí hemos visto teoría y unas expresiones o fórmulas que debemos conocer y memorizar de cara al examen. Con ello vamos ahora a aplicar y a ver un ejemplo práctico para qué nos sirven las fórmulas a la hora de solucionar un problema de índole física. Una moto que circula a una velocidad de 105 km/h tarda en frenar 4 segundos. Calcula la aceleración y el espacio recorrido hasta que frena. Lo primero que tenemos que hacer siempre es ser muy cuidadosos y fijarnos si los datos que nos dan están expresados en unidades del Sistema Internacional de Unidades. En este caso no es así, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es expresarla en unidades del Sistema Internacional. Como hemos dicho antes, la velocidad en el Sistema Internacional se expresa en metros partido segundo. Aquí tenemos kilómetros partido hora. Pero sabemos que 105 km/h tenemos que deshacernos de los kilómetros y pasarla a metros. Por lo cual sabemos que un kilómetro serían 1000 metros. Con lo cual multiplicamos por 1000 metros. Con lo cual tacharíamos este kilómetro con este kilómetro, ya que 1000 metros es un kilómetro. Entonces desaparecen así los kilómetros. Pero seguimos teniendo horas, con lo cual sabemos que una hora se compone de 60 minutos y un minuto de 60 segundos. 60 por 60 sería 3600 segundos. Hay 3600 segundos en una hora. Por lo tanto, tachamos horas con horas, es decir, una hora son 3600 segundos,
y donde antes habíamos multiplicado, ahora estamos dividiendo. Es decir, primero multiplicamos por 1000, en este caso, y luego dividimos entre 3600. Al multiplicar por 1000 y dividir entre 3600, los 105 km hora pasan a ser 29,17 metros por segundo. A continuación aplicamos la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Puesto que aquí nos dice que tarda en frenar, al frenar se está produciendo una aceleración negativa o deceleración. Por lo tanto, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que no va a haber una velocidad constante. Por lo tanto, como no existe una velocidad constante, descartamos el movimiento rectilíneo uniforme y pasamos a las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aplicamos estas que nos dicen que v es igual a v sub 0 más a por t. Sabemos que dice calcula la aceleración y el espacio recorrido hasta que frena. Evidentemente, cuando frena la velocidad es 0. Tenemos en cuenta la velocidad inicial, que era de 105 km hora, o lo que es lo mismo, 29,17 metros segundo, más a, que es la aceleración, que es lo que nos piden calcular, por tiempo, puesto que transcurren 4 segundos desde que va a 105 km hora hasta que se frena por completo. Esos 4 segundos en los que vamos a utilizar como tiempo. Entonces aquí la única incógnita que debemos conocer es a. Todos los demás son datos. Despejamos por lo tanto a, que es la aceleración, y nos saldría que menos 29,4 partido 4, es decir, al despejar nos sale negativo, y sale menos 7,29 metros partido segundo al cuadrado. Una aceleración siempre es metros partido segundo cuadrado. Podemos comprobar que la aceleración es negativa, como es lógico, ya que ha frenado. Es decir, es una deceleración, se disminuye la velocidad. A continuación nos piden el espacio recorrido. Para hallar el espacio recorrido aplicamos la siguiente fórmula. S es igual a S sub 0 más V sub 0 por T más 1/2 de A por T al cuadrado. Sabemos el espacio inicial, es decir, 0. La velocidad que nos indica, 29,17. El tiempo transcurrido, 4 segundos, más 1/2 de la aceleración que hemos hallado antes, que sería 1/2 de menos 7,29 por el tiempo al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. Si operamos, el resultado será 58,36 metros. A continuación, el segundo ejercicio propuesto sería el siguiente. Un tren se desplaza con un movimiento rectilíneo uniforme con una rapidez, cuando dicen el término rapidez es lo mismo de velocidad, de 100 km hora. Al aproximarse a la estación, el maquinista frena comunicando una deceleración de 0,6 metros segundo cuadrado. Bueno, por lo tanto, vamos a tener primero un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, va a permanecer con una velocidad constante de 100 km hora, y en el momento que se aproxima a la estación, este movimiento pasa a ser movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso va a ser uniformemente decelerado, ya que disminuye la velocidad, a razón de 0,6 metros segundo cuadrado, que sería la aceleración, en este caso negativa. Nos dice, calcula el tiempo que tardará el tren en detenerse y B, la distancia que recorrerá desde el momento en que se pisa el freno hasta su detención. Como hemos comentado antes, siempre debemos expresar la rapidez, que es el módulo, el valor de la velocidad, en unidades correspondientes del sistema internacional. Por lo tanto, pasamos los 100 km hora a metros partido segundo. Para pasar de kilómetros a metros multiplicamos por 1000, con lo cual desaparecerían los kilómetros y tendríamos metros, pero al pasar de horas a segundos, en este caso como es kilómetros partido hora, tenemos que dividir entre 3600. Multiplicaríamos por tanto por 1000 y dividiríamos entre 3600.
Sería entonces la velocidad equivalente a 100 km/h sería 27,78 metros partido segundo. A la hora de hacer los problemas, si lo hacéis con la calculadora, os van a salir varios decimales. Yo os aconsejo que o bien redondeéis teniendo en cuenta el tercer decimal y redondear al segundo, o simplemente os quedéis con el segundo decimal. Si es posible redondear, pues mucho mejor, para no complicarnos más las operaciones. Aplicando la ecuación de la velocidad, que corresponde al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y despejando, obtenemos el tiempo de detención, puesto que nos pide el tiempo que tardará el tren en detenerse. Entonces, v es igual a v sub 0 más a por t. T sería v menos v sub 0 partido a. Por lo tanto, 0 menos la velocidad final, que va a ser 0 puesto que se detiene, menos la velocidad inicial, que era 27,78, partido la aceleración, en este caso menos 0,6. Pues aquí tenemos un signo menos y aquí tenemos otro signo menos, uno con otro se anulan y quedaría un tiempo de 46,3 segundos. Evidentemente un tiempo nunca puede salir negativo. Tenemos en cuenta el signo de la deceleración, en caso contrario el tiempo resultaría negativo, y esto evidentemente es imposible. B. Nos piden la distancia que recorrerá desde el momento que se pisa el freno hasta su detención. En este caso aplicaremos la ecuación de la posición del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El espacio de distancia recorrida es igual a el espacio inicial recorrido más la velocidad inicial por el tiempo transcurrido más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Todo ello sería, por lo tanto, 27,78 por 46,3, que sería el número de segundos, es decir, estamos obviando el espacio inicial del recorrido y pasamos directamente a la velocidad inicial, que sería de 27,78 por el tiempo 46,3 más un medio de menos 0,6, puesto que es deceleración y es negativa, por 46,3 al cuadrado. Al operar todo esto nos daría un valor de 643,11 metros. Vamos a ver ahora unos casos particulares de movimiento. Evidentemente quiero que conozcamos todos, pero si tengo que hacer hincapié en algo, sería en el movimiento rectilíneo uniforme y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El punto 2.5.1 sería el movimiento de caída libre y tiro hacia arriba. Las ecuaciones del movimiento son las mismas que se han descrito para el movimiento acelerado, es decir, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero en este caso la aceleración coincide con la gravedad. Sabemos que la aceleración de la gravedad corresponde a 9,8 metros segundo cuadrado. Tendría más decimales, pero nosotros vamos a usar 9,8 metros segundo cuadrados, y en ocasiones también se puede redondear a 10 metros partido segundo cuadrado. Yo prefiero que, para que el resultado sea lo más exacto posible, utilicemos 9,8, ya que tampoco son demasiados decimales, salvo que tengamos que hacer unos cálculos mentales, y en cuyo caso sí que utilizaremos 10 metros segundo cuadrado. Pero por norma general os pediré que siempre utilicéis 9,8 metros partido segundo cuadrado, salvo que os lo indique y sean 10 metros segundo cuadrado. Todos los cuerpos caen siempre con la misma aceleración, es decir, la aceleración será igual a la gravedad, que será 9,8 metros partido segundo cuadrado. Para el tiro hacia arriba se considera que la aceleración es la siguiente: a es igual a menos g, es decir, menos 9,8 metros segundo cuadrado. Es decir, al llegar a la altura máxima su velocidad final es 0 y luego vuelve a caer como si fuera un movimiento de caída libre. Al tirar hacia arriba, sentido es contrario al
de la gravedad, al de la fuerza de la gravedad, por lo tanto vamos a poner la g o la aceleración negativa, con signo negativo. Sin embargo, cuando baja ya tendrá signo positivo. Otro caso particular nos lo indica el punto 2.5.2, que sería el tiro horizontal. Es decir, sería el movimiento de un cuerpo o objeto que se lanza de manera horizontal, es decir, horizontalmente, con cierta velocidad inicial desde una altura sobre la superficie de la Tierra. Siempre va a existir una altura y un movimiento con una velocidad inicial de manera horizontal. Un caso concreto sería, por ejemplo, una bola que rueda con una cierta velocidad sobre una mesa y cuando llega al borde de la mesa pues cae, con lo cual va a influir tanto la aceleración de la gravedad como la velocidad inicial con la que tenía este objeto, en este caso una bola. El movimiento del cuerpo está sometido a dos movimientos independientes. Uno horizontal y rectilíneo y uniforme, que sería un movimiento de avance, y otro vertical rectilíneo uniformemente acelerado o de caída, sin velocidad inicial. Por lo tanto, el primero tendrá una velocidad inicial por la velocidad a la que va rodando la pelota o el objeto al que nos refiramos, y el segundo no tiene velocidad inicial, pero sí tiene una aceleración debida a la gravedad. Entonces vamos a distinguir entre avance y caída. El avance vendría determinado por el espacio sería x igual a v sub x por t, es decir, velocidad por tiempo. La caída sería i igual a i sub 0 menos un medio de g, siendo g la aceleración de la gravedad, por tiempo al cuadrado. V sub i sería igual a g por t. Debemos tener en cuenta que el tiempo de caída es igual al tiempo de avance. Luego, finalmente, la velocidad final con la que llega al suelo será consecuencia de ambas velocidades, tanto de la velocidad de caída como la velocidad de avance. Una la despejaremos a través de esta fórmula y la otra mediante esta. Entonces, la fórmula de la velocidad final sería v es igual a raíz cuadrada de v sub x al cuadrado más v sub i al cuadrado, la raíz cuadrada de todo. Vamos a ver una aplicación de un tiro o un movimiento horizontal. Sobre una mesa de 1 metro de alto rueda una bola con velocidad constante de 2 metros partidos segundos. Si cae por un extremo, calcula la distancia desde la base de la mesa al punto en el que golpea la bola con el suelo y la velocidad en el momento de choque. Lo primero, nos vamos a fijar si tenemos unidades correspondientes al sistema internacional o no. Como en este caso el problema nos lo da en metros partidos segundo, vamos a tener que transformar las unidades, lo cual es más fácil. Vamos a partir de la base que cuando la bola llega al suelo, I, es decir, la altura va a ser 0. Por lo tanto, en esta fórmula vamos a igualar I a 0, es decir, I será 0, I sub 0 será la altura de la que parte el objeto, en este caso la bola, que es la mesa, que está situada a 1 metro de altura, menos un medio de 9,8, que es la aceleración de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. De esta expresión despejamos t y al operar nos dará que es 0,45 segundos tarda en caer la bola al suelo. Golpeará una distancia de la base. Esta distancia de la base viene determinada por la siguiente expresión. Sustituimos y sabemos que la velocidad es de 2, sabemos ya el tiempo, que sería 0,45, y entonces 2 por 0,45 sería 0,9. 0,9 metros, no segundos, puesto que el espacio lo mide en metros. La velocidad de caída será, por lo tanto, v sub i es igual a g por t,
Por lo tanto, 9,8 que es g por tiempo 0,45 igual a 4,41 metros partido segundo. Por los datos del enunciado sabemos que v sub x es 2 metros partido segundo. Con ambos componentes de velocidad calcularemos la velocidad final, es decir, tenemos 4,41 metros segundo y 2 metros segundo. Una correspondería a v sub x, la otra correspondería a v sub y, se elevan al cuadrado, se suman, se realiza la raíz cuadrada y nos da la velocidad final, que es 4,8 metros segundo. Vamos a ver otro caso que sería el punto 253, que sería el tiro oblicuo. Es el movimiento que describe un objeto lanzado con una velocidad inicial que forma un ángulo con la horizontal. Es decir, el objeto se va a lanzar con una cierta inclinación respecto a la horizontal. Como ejemplo, un jugador de baloncesto, al tratar de introducir la pelota en la canasta, va a realizar un movimiento con una cierta inclinación. En este caso el dibujo nos indica que serían 45 grados. Un portero de fútbol generalmente cuando realiza el saque de portería golpea el balón y no lo hace a ras del suelo, sino lo hace también con un cierto ángulo o inclinación. En el saque de un córner o de una falta normalmente también suele ser así. Serían unos ejemplos de tiro oblicuo. En este caso la velocidad inicial o v sub 0 se descompone en dos componentes, uno vertical v sub 0 y otro horizontal v sub 0x, de manera que tenemos que v sub 0i será v sub 0 por el seno del ángulo que nos dé, en nuestro caso sería 45 grados, y v sub 0x será v sub 0 por el coseno del ángulo alfa, que será el ángulo que determine este tiro oblicuo. El desplazamiento vertical sigue un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, según i es igual a v sub 0i, que sería esto, más un medio de menos g por el tiempo al cuadrado. La aceleración es menos g porque se desplaza hacia arriba, en sentido contrario a la gravedad. El desplazamiento horizontal sigue un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, el vertical un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, puesto que depende de una aceleración constante que es la gravedad, y el horizontal sigue un movimiento rectilíneo uniforme, según x, que será el espacio recorrido, dependerá de v sub 0x, que sería esta, por el tiempo. Cuando llega a su altura máxima en ese punto, v sub i será igual a 0. Por lo tanto, la expresión anterior la igualamos a 0 y saldría velocidad sub 0i más g por tiempo máximo. Despejamos entonces el tiempo máximo y queda en función de v sub 0i partido g. Como sabemos que v sub 0i es v sub 0 por seno de alfa, pues quedaría v sub 0 por seno de alfa partido g. Sustituyendo este tiempo en la expresión de desplazamiento vertical, se obtiene la altura máxima a la que llega el objeto. Se considera que el tiempo de caída al suelo es igual a 2 veces el tiempo, que sería tiempo de altura máxima. Tiempo de caída del suelo es igual a 2. El avance máximo al que llega el objeto viene dado por la siguiente expresión, que también debemos conocer, y sería el avance máximo o la distancia desde el golpeo de un balón de fútbol hasta que vuelve a caer al suelo, sería x, sería v sub 0x menos el tiempo de caída, es decir, v sub 0x por 2 por t máxima, ya que hemos visto que el tiempo de caído es igual a 2 t máximo, el tiempo máximo. La velocidad en el momento de golpear el suelo tiene un componente horizontal y otro vertical, que vendrían expresados de la siguiente manera: v sub 0i sería v sub 0 por seno de alfa menos g t, que vemos que no es lo mismo que las condiciones iniciales, sino en el momento de golpear el suelo, es decir, el momento que el balón vuelve hacia el suelo. Y v sub 0x será v por coseno, v sub 0 por coseno de alfa. El siguiente ejercicio
estaría relacionado por tanto con el tiro oblicuo y diría lo siguiente. Un portero de fútbol, al sacar de portería, impulsa el balón con una velocidad de 25 metros partido segundo y un ángulo de 30 grados. Este ángulo será alfa. Calcula el tiempo que tarda en caer el balón al suelo y la distancia a la que bota el balón. Evidentemente, el balón vuelve al suelo cuando su posición vertical, es decir, su altura, es igual a 0. Sabemos que v sub 0i es igual a v sub 0 velocidad inicial por el seno de alfa, en este caso seno de 30. Y sabemos la siguiente expresión, y altura es igual a v sub 0i más un medio de menos g por t al cuadrado. Puesto que cuando vuelve al suelo su altura va a ser 0, indicamos que i es igual a 0, decimos velocidad inicial sería 25 por el seno de 30 más un medio menos g, que sería la aceleración de la gravedad en sentido negativo, sería menos 9,8 por tiempo. Despejamos t, que nos saldría con un valor de 2,5 segundos, es decir, el tiempo que está en el aire, desde que el balón es golpeado hasta que vuelve a caer al césped, serían 2,5 segundos. Durante este tiempo se ha trasladado de manera horizontal. Es decir, v sub 0x es igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa. Con la siguiente expresión, es decir, x o desplazamiento en horizontal es igual a v sub 0x por t, decimos que v sub 0 sería 25 por coseno de 30 por 2,5 segundos que ha transcurrido en el aire. Al operar nos dará 54 metros, que es la distancia a la que cae el balón. Es decir, hemos calculado el tiempo y la distancia a la que bota el balón. Con esto concluyo la tutoría de hoy y el miércoles que viene proseguiremos con el epígrafe correspondiente a la fuerza. Os aconsejo que repaséis sobre todo lo correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme y al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y también conozcáis los distintos tipos o casos, como el tiro horizontal, el tiro oblicuo, el tiro y caída libre. Nos vemos entonces el miércoles que viene.